Hola, ¿qué tal? Acá nos encontramos con Oda Eri Castilla o Eri Castillo. Eri Castilla. Eri Castilla, bueno, nunca había escuchado ese nombre o apellido. Apellido, Eri Castilla. Ok, buenas tardes, Oda, gracias por recibirnos en este lugar. Y pues antes que nada, ¿de dónde viene este apellido, Eri Castilla? De hecho, tiene descendencia española, pero hay familias que están en Alta Verapaz, Baja Verapaz y pues distribuidos a lo largo de la ciudad. Ok, muy interesante. Oda, perdone, ¿cuál es su puesto acá? ¿Cuáles son sus funciones? Pues primero que nada, bienvenidos. Mi nombre, como ya lo saben, Oda Eri Castilla. Yo soy coordinadora del Departamento de Educación de Arcas. Lo que ustedes están visitando hoy es el salón educativo, el cual pertenece a Arcas. Arcas es una organización sin fines de lucro que trabaja en rescate y liberación de vida silvestre. Nosotros somos una extensión del centro de rescate. Ok, interesante. Exactamente, ¿qué es lo que hacen? Rescatar aquellos animalitos salvajes que la gente, por ejemplo, los adquiere, los tiene en su casa, o gente que comete el delito de tráfico de animales salvajes, o algún animalito que de pronto alguien atropella en la carretera. ¿Animales en esas condiciones son los que rescatan? Exactamente. De hecho, todos los animales que ingresan al centro de rescate vienen de diferentes o por diferentes circunstancias, ¿sí? Es decir, algunas usted ya las mencionó. Nosotros trabajamos de la mano del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Ellos son una entidad de gobierno que tienen la potestad legal para hacer decomisos. Los decomisos se realizan porque obviamente la ley no nos permite tener animales silvestres como mascota. Por lo tanto, cuando se tienen en casa y se recibe la denuncia, el CONAP va, lo decomisa y luego lo trae acá. ¿Por qué no lo libera de una vez? Porque el animal necesita ser revisado por un veterinario, luego debe de pasar por un proceso en el cual se le va a rehabilitar si fuera necesario y por último se le libera. Esto no es un tiempo corto, es un tiempo largo y dependiendo de la especie del animal, así va a ser la cantidad de tiempo que pase en el centro de rescate. Ahora bien, hay muchos animales que no son liberados por distintas razones. Por ejemplo, en el caso de los loros. Desde que llega un loro a un hogar, a una casa como mascota, para empezar llega siendo pichón, fue robado siendo un bebé del nido y por lo tanto se crea un vínculo, un apego, una impronta entre la persona que lo tiene en su casa y el animal. Aprende a hablar, no sabe buscar alimento, no sabe volar generalmente y por dietas no adecuadas, incluso pueden tener algunas enfermedades o deficiencias físicas. Entonces, todas estas cosas juntas hacen que el animal muchas veces, en el caso de los loros, no pueda ser liberado. ¿Por qué? Porque no va a sobrevivir por sí mismo en la libertad. Un loro, después de estar 10, 15 años en un hogar y usted va y lo suelta en el bosque, obviamente las primeras noches va a morir. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok, debido a esta impronta que se produce cuando el animalito en los primeros días de nacido observa que, pues en este caso no es mamá lora, sino que es un ser humano que obviamente lo va a tomar como que fuera, bueno, no sé, su mamá, su papá, y empieza a depender exclusivamente de este humano. Se genera esta dependencia que usted mencionaba y ¿de alguna forma va perdiendo su instinto de supervivencia? En realidad no es tanto que lo pierda, sino más bien nunca lo aprende. Todas las cosas que los animales silvestres hacen, como cazar, buscar alimento, romper, tan simple como romper una semilla, lo hace por imitación. Entonces, obviamente, si no está su madre biológica, no tiene a quién imitar. Y si usted inadecuadamente lo que está haciendo es darle una sopita de masa, obviamente el animal va a creer que esa es su naturaleza. Claro. ¿Sí? Entonces, el instinto lo tiene, el instinto de sobrevivencia lo tiene. Sin Pero embargo, no lo desarrolla. No adquiere la capacidad para sobrevivir por sí mismo. Claro. O sea, es muy interesante en este caso porque aunque lo traiga en su estructura genética, La mayoría es adquirida.
Claro. Son conocimientos adquiridos, al igual que nosotros. Claro. Tenemos Proceso de aprendizaje. conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida. Los animales es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, al no tenerlo, no puede valerse. Claro, por supuesto. Aparte de los loros, ¿qué otro tipo de ave o de animalito salvaje se enfrenta con esta situación en la que no se puede valer por sí mismo? En realidad, pues cualquier animal, pero los que en mayor número vienen hacia nuestro centro de rescate son loros, guacamayas, tenemos felinos menores. A pesar de que en nuestra estructura genética traemos el instinto para la supervivencia, es necesario también tener aquellos ejemplos de los miembros de nuestra misma especie acerca de cómo sobrevivir. En el caso de los niños, ellos tienen que mirar de qué manera papá se gana la vida, de qué manera lucha, de qué manera trabaja, de qué manera consigue para los frijoles, de qué manera consigue para los alimentos. Y entonces, esos genes que traemos para nuestra propia supervivencia se van a disparar, se van a detonar cuando nosotros seamos de alguna manera influenciados por el ambiente, por el ejemplo, y entonces nosotros vamos a aprender por imitación, el aprendizaje por imitación. Por supuesto que en el caso de los loros y de otros animales silvestres, a quienes se les priva de desarrollar el instinto de supervivencia, estos no van a poder sobrevivir. Si después de haber estado 5, 10, 15 años en una casa donde les llevaban la comida, donde no tenían que hacer otra cosa más que abrir el piquito para comer, estos loros no van a poder sobrevivir en un bosque, en una montaña, en una selva. ¿Por qué? Porque no pudieron aprender aquellas destrezas sobre cómo conseguir el alimento, cómo cazar, cómo evitar a un depredador, cómo resguardarse en una cueva, en un nido, etc. Podemos concluir con todo esto que es necesario que nosotros aprendamos a trabajar, a luchar, a valernos por nosotros mismos con la ayuda de nuestro Dios, por supuesto. Pero Dios también espera que nosotros sudemos la playera, que nosotros paguemos el precio, que nosotros trabajemos, que le echemos ganas, que nos sacrifiquemos, que nos esforcemos, porque en la medida en la que lo vamos haciendo, así también vamos aprendiendo. Aquellos jovencitos van aprendiendo que para poder llegar a la meta hay que luchar, que para poder recibir el premio hay que pagar el precio. Pero si los padres no les enseñan a trabajar, si los padres los tienen en un círculo en el que no les permiten crecer, desarrollarse, experimentar, confrontarse con el dolor muchas veces, con el sufrimiento que conlleva, algunas veces el dolor, el sufrimiento que conlleva alcanzar algunas metas, la frustración por no alcanzarlas, cuando se les priva de eso, estos jovencitos no logran sobrevivir solos, no logran aprender a volar solos. Y en el caso de algunas aves que las tienen privadas de libertad dentro de los hogares, les cortan las alas para que no se vayan. Es decir, a pesar de estar ahí, podrían irse, pero llega un momento en el que como que van perdiendo la capacidad de volar. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ayude.
Espíritu dicen, ven Señor Jesús, no tardes más, queremos ver tu rostro. Sí, amén. Aleluya, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu iglesia, tu esposa de espera. Amén. ¿Ya pidió su fajita? ¿Un poquito menos o más? Sí, por si no hubiera el mismo.